mientras que existe ese gran conflicto, va a haber sufrimiento. Revela con esta historia, nos enseña acerca del sufrimiento. Tenía alguna dificultad física, ¿no? Alguna enfermedad, era por causa de sus padres que habían pecado. ¿Quieres encontrar la paz? ¿Quieres encontrar el descanso? Feliz sábado, queridos amigos. Estamos aquí una semana más avanzando con el estudio de la lección paso a paso para poder comprender un poco más sobre la apologética. Vimos las semanas anteriores que Dios es creador, que el mal no se origina de él y que Jesús ofrece una vida nueva, no con ciclos infinitos de reencarnación como el hinduismo lo propone. Hoy entramos en otra gran búsqueda humana, la búsqueda de la luz. Y para esto vamos a analizar la lección, una comparativa desde lo que Jesús propone y lo que el budismo propone. Feliz sábado, Karina. Feliz sábado, Dani, feliz sábado, Daniel. Feliz sábado. A lo largo de la historia, muchos han buscado la iluminación espiritual. Siddhartha Gautama vio el sufrimiento desde lejos y la historia cuenta que él se escapó de él. Sin embargo, nuestro maestro no escapó del sufrimiento, sino entró en él. En Juan capítulo 9, Jesús no solamente habla de luz, abre los ojos de un hombre ciego de nacimiento y revela con esta historia un poco más acerca de Dios. Revela con esta historia, nos enseña acerca del sufrimiento y nos enseña también acerca de la verdadera paz. Entonces, durante el repaso de la lección, queridos amigos, vamos a comprender ante el sufrimiento. ¿Debemos aislarnos, buscar nuestro yo personal, solos o ir hacia Jesús? Vamos a orar. Daniela, dirígenos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, dirige el repaso de esta lección. Siembra en nuestros corazones el deseo de servirte y de poder buscarte a ti más a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos a ingresar al bloque número 1, que le hemos titulado El sufrimiento y la luz. Y vamos a agarrar el capítulo 9 de Juan, tal como lo mencionó Daniel, porque este capítulo se enfoca en una pregunta muy importante para el ser humano. ¿Quién tiene la culpa ante el sufrimiento? ¿Quién tendrá la culpa? ¿La persona? ¿Los padres? ¿Satanás? ¿Dios? ¿Quién tiene la culpa ante el sufrimiento? Era una de las preguntas que en el libro de Juan, capítulo 9, los discípulos también hacen, ¿no? La historia cuenta que había un hombre que era ciego de nacimiento y los discípulos preguntan, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? En ese entonces, pues, se pensaba que si había una persona que era ciega o que tenía alguna dificultad física, ¿no? Alguna enfermedad, era por causa de sus padres que habían pecado. Era una idea muy cercana a lo que se asemeja a lo que se dice el karma. Por lo tanto, Jesús, Karina, no ofrece una explicación a través de esta gran pregunta de quién tuvo la culpa, no ofreció una
una explicación fría ni filosófica. Él ofreció tres cosas. Número uno, presencia. ¿Por qué presencia? Porque Jesús estaba presente en el sufrimiento de esa persona. Compasión, porque eso es lo que mostró Jesús por esa persona que no podía ver. Y lo más importante, y lo que esperaba esta persona, también ofreció sanidad. Sanidad. Por lo tanto, el sufrimiento, mis queridos amigos, no debe ser visto como un castigo, sino como una oportunidad en la que Dios debe o puede manifestar su gloria en el ser humano. Y esto es interesante, ¿no? Porque el cristianismo, amigos, no niega el dolor, pero tampoco nos deja sin esperanza, sino nos da la esperanza. Y quizás para poder responder la pregunta finalmente, como vimos la semana pasada, ¿no? El sufrimiento que estamos viviendo, el dolor que estamos viviendo día a día, es parte del proceso del plan de salvación que Dios ha planteado. Mientras que existe ese gran conflicto, va a haber sufrimiento. Pero lo más importante, querido amigo, como dijo Karina, ¿no? Eh, el cristianismo no niega que vamos a tener dolor y sufrimiento, pero tenemos que tener la confianza de que Dios siempre va a estar con nosotros. Vamos a pasar al segundo bloque del repaso de nuestra lección y le hemos denominado como título Iluminación versus luz verdadera. El budismo propone una iluminación, propone que podemos obtener esta iluminación mediante una meditación, mediante el despego y un esfuerzo personal. Pero ¿qué es lo que propone Jesús? Daniel, quizás nos puedes ayudar. ¿Qué es lo que propone Jesús? Jesús, en Juan 9:5 dice lo siguiente. Dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Jesús no dice, yo encontré la luz. Jesús dice, yo soy la luz. La iluminación busca escapar entonces del sufrimiento. Sin embargo, Jesús transforma el sufrimiento desde dentro. La meditación oriental busca vaciar la mente. La meditación bíblica busca llenarla mediante la palabra de Dios. O sea, mediante de estas religiones orientales, dice, tenemos que despejar nuestra mente y muchas veces se aíslan. Por el contrario, el cristianismo, el Señor, nos dice que no debemos vaciar nuestra mente, sino debemos llenar nuestra mente. ¿Pero de qué? De la palabra de Dios. Salmo 119. Queridos amigos, entonces debemos recordar que la paz cristiana no se alcanza aislándose del mundo, sino caminando con Cristo mediante el mundo. Y ahí hay que aclarar, ¿no? En trimestres anteriores estudiamos de que Jesús muchas veces se apartaba, pero no para aislarse, no para vaciar su mente, sino para fortalecer, para llenar su mente en su conexión con Dios para servir mejor al mundo. Qué bonito. Querido joven, es importante que tú puedas entender que ante los problemas que tú puedas tener, la única luz de esperanza es buscar a Jesús. Vamos a ingresar al tercer bloque y le hemos denominado como título Paz que no depende del esfuerzo. Y es que muchas personas, Karina, hoy nos dicen, oye, yo soy espiritual, por eso no necesito a Jesús. ¿Qué nos responde la lección con respecto a esta afirmación? La lección esta semana nos mostraba que el budismo pone el peso de la paz sobre el esfuerzo humano. Sin embargo, el Evangelio ofrece la paz como un regalo de Dios. Bonito. Jesús mismo menciona en Mateo 11:28, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y yo os
haré descansar. ¿Quieres encontrar la paz? ¿Quieres encontrar el descanso? El verdadero descanso, ¿dónde lo encontramos? En Cristo, en Jesús. Y creo que esa es la gran diferencia, ¿no?, que hace el cristianismo. Muchos de nosotros luchamos por querer encontrar respuesta a nuestros problemas. Luchamos por querer salir del lodo de nuestras dificultades. Pero la lección de escuela sabática es clara. Vayamos a Jesús y todo será resuelto. Vamos a ir cerrando nuestro repaso de la lección de esta semana. Querido joven, Daniel, Karina, hoy hemos aprendido que la luz no es un estado mental ni una técnica espiritual. La luz es una persona que nos busca, nos sana y camina con nosotros. Jesús no solo abre los ojos físicos, abre los ojos del corazón. ¿Qué te parece, Karina? Qué bonito. Saber que Jesús no solamente abre nuestros ojos físicos, sino también abre los ojos de nuestro corazón. Daniel. Que Jesús es la luz. Él es la fuente de la luz. La luz muchas veces no es una técnica, un estado mental. Dios es la luz. Yo soy la luz del mundo. Queremos buscar la iluminación, el entendimiento, la paz mental. Busquemos a Jesús. Él es la fuente de luz. Gracias por acompañarnos en un Inverso Más. Te esperamos la próxima semana para poder seguir estudiando la Biblia y la palabra de Dios. Sigue siendo una inspiración para tu Maranatha Class. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado!